El Ecuador estrena este domingo una nueva Asamblea Nacional, después de que el Consejo Nacional Electoral finalizara esta semana la entrega de credenciales a los triunfadores de las pasadas elecciones. La última sesión de los asambleístas salientes se cumplió este jueves en medio de un ambiente de cordialidad e incluso nostalgia, más allá de las diferencias ideológicas. Poco antes, el Pleno participó en la toma de posesión del nuevo fiscal general Carlos Vaca Mancheno. También en materia política, el presidente electo Lenín Moreno cumplió intensas actividades durante su primer viaje al exterior, que lo llevó a Bogotá y Lima, donde se reunió con los presidentes Juan Manuel Santos y Pedro Pablo Kuczynski. Mientras tanto, este viernes se cumplió en Manabí el último gabinete itinerante presidido por Rafael Correa. Más de 100 encuentros de este tipo se cumplieron a lo largo y ancho del país. En otro ámbito, el Ecuador sigue soportando los efectos de la temporada de lluvias. En el callejón interandino, el temporal ha dejado secuelas, especialmente afectación a vías de comunicación y construcciones, además accidentes de tránsito. Amigos, sean bienvenidos. De inmediato escucharemos a las voces de la semana. La presente semana inició con la noticia de la detención de Carlos Pareja Cordero, conocido también como Charlie Pareja o Capaco. El anuncio lo hizo el presidente Rafael Correa a través de su cuenta de Twitter. La captura de Pareja, quien se encontraba junto a su hijo, se produjo en la capital peruana. El detenido es señalado por estar involucrado en una presunta red de corrupción en la empresa Petroecuador. Estaré presente esta noche y el día de mañana en Perú y estaré, por supuesto, conversando con mi par para ver cómo podemos, de la forma más ágil posible, conseguir que las personas fugitivas de la justicia en el Ecuador tengan que rendir cuenta ante la justicia nuestra. No, yo no voy a hablar de temas legales, creo que cada cual en su ámbito de competencia y tendré la conversación a nivel político como corresponde, a nivel diplomático como corresponde, pero no a nivel jurídico. Como lo anticipamos, el presidente electo Lenín Moreno inició el pasado lunes su primera gira internacional que lo llevó a Colombia y Perú. En la ciudad de Bogotá se encontró con el presidente Juan Manuel Santos, con quien conversó acerca de la relación bilateral y los avances para la consolidación de la paz en el vecino país. Estoy seguro que una relación que ya de por sí es impecable, la que tenemos con Ecuador, que hemos venido alimentando con el presidente Rafael Correa durante todos estos años, la vamos a fortalecer aún más con el presidente Moreno. Nosotros ahora hemos ratificado, vuelvo a recalcar, nuestra intención de que el Ecuador, Quito en forma particular, sea la sede permanente hasta que la paz se consiga, presidente. Hasta que la paz se consiga. En eso comprometemos todo nuestro apoyo, toda nuestra ayuda, porque la paz es buena para ustedes, la paz es buena para nosotros, la paz es buena para todos. Esa acción de jornadas cívicas en frontera también la vamos a fortalecer, mucho más aún, temas comerciales que hay que robustecerlos, e inclusive muchos temas que tenemos en común, que hay que también seguirlos conversando. Para eso estos gabinetes binacionales que van a ayudar muchísimo en redondear, en clarificar y en orientar adecuadamente esas ideas. Horas después, Moreno se desplazó hacia Lima, donde sostuvo un encuentro similar con el presidente Pedro Pablo Kuczynski. En esta cita también se habló acerca de la detención de Carlos Pareja Cordero, que se produjo ese mismo día en la capital peruana. Entre esos, pues, es seguir desarrollando este proyecto Puyango-Tumbes. Hemos hablado acerca de la conexión eléctrica, de la posibilidad de aprovechar el oleoducto transperuano, la posibilidad de que una de las personas involucradas en los actos de corrupción más grandes de Ecuador, que se encuentra en este momento preso por haber entrado ilegalmente al Perú con papeles falsos, pues se lo expulse, como en su debida oportunidad nosotros también lo hicimos con una persona involucrada también en actos de corrupción, que fue el señor Gerard Oropesa. Una muy buena conversación, abarcando los temas comerciales, económicos, la democracia, la necesidad de que América Latina una fuerzas.
El presidente Correa se reunió esta semana con una parte del personal de los medios públicos del Ecuador. En este encuentro se habló acerca de su importancia para la sociedad ecuatoriana. Que bajo cualquier circunstancia se dé la información correcta, transparente, completa, contextualizada, contrastada. Pero cuando sea una opinión hay que decir es opinión. Y además, pese a ser opinión, debe ser formada y rigurosa para tener calidad democrática, si no la democracia es un desastre. Ampliar la comprensión de nuestro entorno mediante una información que no se basa en la voluntad de espectáculo, se basa en la voluntad de verdad. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, el uruguayo Luis Almagro, destacó esta semana la gestión de Rafael Correa al frente del Ecuador, en el marco de un homenaje impulsado por el embajador de nuestro país, Marco Albuja. Almagro aseveró que Correa ha transformado el país y que su trabajo como político durante la última década fue extraordinario. Ha sido un gran timonel, de los que no le tienen miedo a cruzar tormentas y de los que no renuncian al rumbo que se han trazado. Es esencial que lo recordemos también, que lo valoremos en esta gestión como presidente, como un demócrata cabal, con mucha fuerza, con mucho vigor intelectual y con una conexión muy fuerte con aquellos por los que vale la pena ser políticos. Los más golpeados por la pobreza, los de más abajo en la desigualdad. La Asamblea Nacional también se encuentra en pleno proceso de transición. Los asambleístas salientes cumplieron el pasado jueves su última sesión del periodo 2013-2017. En la cita se trataron las reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero también se vivió un ambiente de camaradería y nostalgia entre los representantes que dejaban su curul. Hay que esperar la ejecución de las leyes, muchas estamos haciendo fiscalización hoy en la Asamblea. Estamos estableciendo el mecanismo determinado para hacer control político en el caso de un juicio político, por ejemplo. En este momento no se establecían tiempos, estamos estableciendo el mecanismo determinado para hacer control político en el caso de un juicio político, por ejemplo. En este momento no se establecían tiempos. En la misma sesión, las máximas autoridades del Legislativo tomaron el juramento a Carlos Vaca Mancheno como nuevo fiscal general para el periodo 2017-2023. Vaca Mancheno fue el mejor puntuado en el concurso de méritos y oposición que llevó adelante el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Con profunda convicción, con profundo amor por este país, por la patria, por las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, por las personas, las mujeres, los niños, las niñas y los adolescentes víctimas de delitos, por la transparencia y por una lucha implacable en contra de los corruptos, sí juro, señora Presidenta. Quiero agradecerles la apertura que ustedes puedan tener a la gestión que va a hacer la Fiscalía. Vamos a hacer una Fiscalía de puertas abiertas, vamos a hacer una Fiscalía de un diálogo permanente con la sociedad. Al menos 4 víctimas mortales y más de una veintena de heridos dejó un accidente de tránsito que se produjo el miércoles último cerca de Gualaquiza, en la provincia de Morona, Santiago. Un camión táctico de las Fuerzas Armadas con integrantes de la Fuerza Terrestre se volcó por razones que aún se investigan. Inicialmente se informó que hubo una pérdida de pista del vehículo que se trasladaba hacia Patuca. A pesar de las atenciones técnicas y médicas y de todo el personal médico que se ha desplegado para dar esa atención, falleció. Uno de ellos esperamos poder solventar, nos ha hecho por 2 ocasiones paros cardíacos, pero estamos en la lucha. Los 18 pacientes están en un estado estable, podríamos decir. El día de hoy el temporal, los cielos estuvieron que vino en un estado bastante crítico. El martes de la próxima semana se prevé que los 2 peajes de la vía Loax-Santo Domingo se fijen en $1 cada uno por eje, una vez que se lograron acuerdos entre los prefectos Gustavo Baroja y Giovanni Benítez en torno a la administración de esta importante vía de poco más de 100 kilómetros que conecta a la sierra con la costa. En las últimas semanas, el anuncio de una modificación de los precios generó protestas de los transportadores. Con esa corresponsabilidad para que Pichincha pueda sostener y mantener el dólar en Aloac, también nosotros haciendo un esfuerzo con los recursos recogidos en el peaje Santo Domingo, nosotros los vamos a asumir hasta diciembre del año 2019 con un mecanismo diferente para garantizar que esos valores vayan a la prefectura de Pichincha y Pichincha pueda cumplir los compromisos de pago con la empresa contratista. Ojalá, no después de pocos meses, podamos ya anunciar a la ciudadanía que hemos contratado la ampliación del tramo vial
desde Santo Domingo hasta la Unión del Tuachi, con nuestra responsabilidad. Evitar los conflictos de carácter social que se han amenazado en estos días de provocar por derivados del tema de los peajes. Nunca estuvo en duda, ni de Santo Domingo, y obviamente de parte nuestra, el no pagar lo que corresponde a ese contrato. Lo que sí estaba en discusión era el mecanismo y la proporcionalidad. Es momento de hacer una pausa. Regresamos enseguida aquí con las voces de la semana. Estamos de vuelta aquí con los hechos y personajes que fueron noticia durante los últimos 7 días. En nuestro programa A Contramano se analizó el papel de los medios de comunicación en el actual contexto. El abogado Marco Navas y el periodista Fernando Larenas participaron en este espacio junto a Hernán Reyes. Tenemos aquí a 2 invitados con quienes vamos a trabajar este tema, el tema de la prensa de opinión, el tema de la prensa como actor político, el tema de la influencia y los alcances que puede tener la capacidad de expresarse y de opinar libremente por los medios de comunicación. A mi derecha tenemos a Marco Navas. Marco es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Él es politólogo y él ha hecho análisis que tienen que ver también con la ley orgánica de comunicación y la comunicación política. A mi izquierda tenemos a Fernando Larenas. Fernando es periodista. Él estuvo durante muchos años en varios medios de comunicación, televisiva y también impreso, y ha sido durante más de 20 años editorialista de Diario El Comercio, por lo tanto tiene un amplio conocimiento del tema sobre el que vamos a hablar. Empezamos directamente con Marco. Marco, ¿la prensa surge como una prensa noticiosa o como una prensa de opinión? Porque al parecer la historia a la que se remonta la prensa en el mundo nos habla de que efectivamente la prensa siempre surgió apoyándose y expresándose desde una posición político-ideológica. Que si quieres podemos empezar por ahí para luego ahondar en lo que vimos en el reportaje. Así es, si hablamos o nos remontamos a la historia, ¿no es cierto?, siglo XVII, un poco antes o después, hablamos de una prensa de pequeños, digamos, publicaciones como esta, hojas volantes, qué sé yo, que surge de una manera plenamente política, porque el objetivo de esas publicaciones, de esos dichos, de esas opiniones, de esos juzgamientos, digamos, de los hechos, era cuestionar una monarquía absoluta. De ahí para acá, yo creo que ese origen de la prensa sigue muy presente en lo que no solo son los medios tradicionales, los medios de imprenta, los medios como los periódicos, los medios de emisión, la televisión, la radio, sino también en las redes sociales. Es decir, esa dualidad opinión-información está muy presente. Para eso, como sabemos, digamos que en las ciencias de la comunicación, del periodismo, se han desarrollado algunos criterios como son la objetividad y la neutralidad. Ahora parece ser que con la política moderna, en esta época de la posverdad, esos paradigmas supuestamente de la neutralidad en los que a veces se escudaban las opiniones políticas han sido cuestionados, ¿no? Y ese paradigma también de la objetividad. Quizá es mejor hablar de que quien hace opinión por los medios de comunicación debe admitir que toma una tendencia y estar preparado también para un intercambio de argumentos políticos, ¿no? De todas formas, una precisión, Marco. Evidentemente, los criterios de objetividad y neutralidad inclusive ahora están siendo fuertemente cuestionados, inclusive para la prensa informativa, para la comunicación informativa o noticiosa. No aplican, de hecho, a la prensa de opinión, pero ¿cuál sería, de todas formas, el basamento, lo que le da validez al discurso de la prensa editorial, la prensa de opinión actualmente? Yo decía que no me refería a que la prensa de opinión se base en la objetividad y neutralidad. Más bien quería destacar que a veces se invoca eso, no siendo aplicable a la prensa de opinión. La prensa de opinión postula posiciones políticas, juicios de valor, a veces argumentados, a veces no, sobre determinados temas públicos. Lo que le da valor a la prensa es obviamente el derecho en sociedades democráticas, como lo es el Ecuador, que está en la Constitución ecuatoriana y en los tratados internacionales, a la libertad de expresión y específicamente a la libertad de opinión. Entonces, el intercambio de argumentos, cuando se da de alguna manera enriquecida, pues es alimento del debate democrático en sociedades plurales. Ahora, lo que hemos visto en estos años también es que esa libertad de opinión no solo ha sido, digamos, afectada
quizá por, digamos, los gobiernos en determinados países, sino también por un poder mediático que se maneja, ¿no? Y también por argumentos, digamos, de esconder ciertas actitudes justamente utilizando estos argumentos de la neutralidad y la objetividad. Entonces, el poder mediático es como un elemento indispensable para tomar en cuenta al hablar del ejercicio pleno de la libertad de opinión. Gracias, Marco. Fernando, tú has escrito editoriales por más de 20 años en El Comercio. Tú como editorialista, ¿qué es lo primero que piensas cuando o antes de escribir un editorial? ¿Cuál es el aporte que el editorial debería tener este momento dentro del quehacer cotidiano de una sociedad? Lo que salta a primera vista son opiniones, y sobre todo opiniones políticas. Yo trato lo más mínimo de usar la política porque pienso que como que nos confundimos como sociedad. Creemos que lo más prioritario es la política. Tú puedes ver mis artículos sobre música clásica, puedes ver mis artículos sobre un libro. Mañana aparece un libro de una escritora, de Gabriela Alemán. Lo leí, me fascinó y escribo sobre eso. Sí, yo me siento en libertad, primero que nada, para escribir de lo que yo considero que puede ser mucho más importante del ámbito político. Y lo que quería también, Hernán, marcar esa diferencia que hay entre lo que es un artículo de opinión que está firmado ahí tal como lo presentamos en el reportaje inicial, y lo otro, el editorial del periódico, el editorial del canal de televisión, de la radio, es decir, ese que no lo firma nadie, pero que es la opinión del medio de comunicación. Antes de entrar conversábamos un hecho que al Comercio le costó muchísimo haberse pronunciado en el año 79, en las elecciones, después de un largo periodo dictatorial, a favor del candidato Borja. ¿En qué le pudo haber contribuido al país que el Comercio se pronuncia a favor de Borja, que ni siquiera ganó esa elección porque la ganó Roldós, y quien quedó segundo me parece que fue Sixto Durán Ballén? Entonces, la gente tiene su criterio. Es decir, nosotros creo que a veces los periodistas nos confundimos y creemos y subestimamos el pensamiento de la gente, de un público heterogéneo, disperso, que piensa diferente, que tiene otras prioridades. Entonces a veces los medios nos confundimos, creemos que la prioridad de todos los que nos ven, de todos los que nos escuchan o nos siguen en redes sociales, es la política. Y no necesariamente. Y no es así. Fernando, alguna vez yo escribí también durante varios años editoriales semanales en el diario El Telégrafo, el diario público El Telégrafo, y alguna vez en una reunión abierta alguien me comentó y me dijo, bueno, ¿quién le dio a usted la capacidad? ¿Quién le dio a usted ese espacio? ¿Cómo se lo ganó? ¿Qué derecho tiene usted de emitir sus opiniones? Era un comentario, digamos, desafiante en el sentido de qué derecho tenía yo para opinar en un medio que llegaba a miles de lectores y opinar de cierta manera. ¿Te has hecho esa pregunta tú cuando escribes editoriales claro, de opinión? Es parte de la autocrítica. Cuando uno llega a tener la posibilidad de una columna en un periódico o en un medio de comunicación, primero que no es gratis, porque te lo has ganado, porque en la trayectoria, aunque ahora a veces aparecen algunos genios, tú ves en redes sociales, ves unos comentarios que yo los analizo desde su estructura, desde su formación, que son realmente buenos. Podrían aparecer en medios masivos tranquilamente. Podrían aparecer en un medio tradicional. Y si volvemos a los editoriales, si tú revisas la prensa de hoy, El Comercio, El Universo y El Telégrafo, ¿de qué hablan los editoriales? El del Comercio habla de estas reformas al código sobre los equipos estos civiles para que controlen. Es un tema muy polémico que no vale la pena profundizar en eso. El Telégrafo habla del diálogo que está proponiendo Lenín Moreno y su crítica a la CONAIE, que la CONAIE primero quiere una lista. Es decir, el freno que la CONAIE le pone a la excelente idea, me parece a mí, del presidente Moreno de ir a un diálogo, ¿no es cierto? Y el único que escribe algo diferente de estos tres diarios, que los tomo solamente como ejemplo, es El Universo. El Universo, ¿cuál es el tema que tiene hoy? Resulta que hay una nueva droga en los Estados Unidos. A partir
la base de esa droga es ese sedante que usan, no sé, para operar un elefante, o sea, es de un poder tremendo. Entonces, yo a veces me pongo a pensar, oye, y la verdad que de los tres, el que me quedó fue este. O sea, pero ¿cómo la humanidad puede ser tan perversa? ¿Cómo hay gente que tenga esa mente que se le ocurra sacar una nueva droga que tenga como base ese sedante que usan para los elefantes? Eso es una cosa terrible. Entonces fíjate cómo se sale un ratito del ámbito político. Eso a mí, por ejemplo, por eso yo me pongo en el papel de lector. Por eso digo, mañana voy a hablar sobre libros, no voy a hablar... Y puede ser que la próxima semana hable de música clásica. Entonces, eso también me da la libertad. Pero nunca ha habido un condicionamiento del medio hacia mí de lo que voy a escribir. Yo sí me condiciono y me parece que es parte de la autocrítica que debemos tener los periodistas, decir, oye, ¿con qué derecho yo me permito decir eso si es que no por lo menos no respeto o mantengo cierto equilibrio? Perfecto. Los próximos 4 años serán parte de nuevos retos en todo sentido. En materia de desarrollo territorial, se plantea la consolidación de servicios como la salud, la producción y el empleo, entre otros. Santiago Basabe, Sebastián Mantilla y Diego Aulestia fueron parte de Pulso Político el pasado martes. Bienvenidos amigos televidentes a Pulso Político y continuamos con los retos que debería ponerse sobre la mesa de debate en el Ecuador a propósito del nuevo gobierno para el periodo 2017 y 2021. Y el día de hoy vamos a tratar un tema que durante muchos años, diría yo, ha estado oculto en el país. De pronto hay momentos en que se habla, se lo pone en la Constitución, pero el problema no pasa por ponerlo en la Constitución o por hablarlo. El problema pasa es por la ausencia del debate, por la ausencia de una decisión política fuerte de quererlo implementar. Y me refiero a algo que ustedes, amigos televidentes, seguramente me vienen escuchando desde hace ya algún tiempo. La necesidad de comenzar a debatir sobre el desarrollo local y territorial en el Ecuador. No podremos alcanzar un verdadero desarrollo nacional si no comenzamos a ver al país desde la profundidad, desde lo local y lo territorial. La sumatoria de todos esos desarrollos hará que alcancemos un verdadero desarrollo nacional. Momento de descongestionar la política, momento incluso de repensar y visualizar el desarrollo. Para aquello, ¿a quienes tenemos en la mesa Pulso Político? A Santiago Basabe, doctor en Ciencias Políticas, experto en Derecho Económico y Ciencia Política, profesor investigador de Flaxo, Ecuador. Sebastián Mantilla, director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos, articulista de Diario El Comercio y catedrático de la Universidad de los Hemisferios. Y a Diego Aulestia, exministro de Comercio Exterior, exgerente del Banco del Estado y exministro de Desarrollo Urbano y Vivienda. ¿Cuáles deberían ser entonces los ejes principales que debería asumir como reto el próximo gobierno en los próximos 4 años y de aquí en adelante como política de Estado para lograr un verdadero desarrollo territorial? Y contigo y luego pasamos a abrir el debate. Muchas gracias, Carlos, y por supuesto un saludo a los colegas y a todos quienes nos observan. Efectivamente, empecemos por definir qué es desarrollo territorial. Cuando hablamos de desarrollo territorial no estamos hablando otra cosa que mejorar las condiciones de vida de los habitantes de todas las regiones del país, no solamente de ciertas localidades, pero de todas las regiones del país. Desde esa perspectiva es importante que ese desarrollo sea equilibrado, armónico. No podemos, como sucede actualmente, tener en ciertas regiones del país indicadores de desarrollo, la verdad, europeos, y en otras regiones del país, en zonas rurales sobre todo, indicadores de desarrollo que parecen o son equivalentes realmente a los del África subsahariana. Entonces, ¿qué implica? Tener mejores servicios públicos, tener mejor salud, mejor educación, tener mejores condiciones de empleo y de producción. Y podríamos ahí ser muy específico y pensar sobre todo en los temas a futuro. Bien lo decía Carlos, efectivamente no ha sido un tema que se lo ha discutido en la campaña política, es un tema que tiene que estar presente como política de Estado, no únicamente como acciones de gobierno, pero pensemos en el largo plazo.
pensemos en que los diferentes territorios, las diferentes regiones del país tienen que equiparar su desarrollo. Y hay tres elementos allí que son fundamentales. En primer lugar, un elemento de descentralización, que realmente los territorios, los municipios, los gobiernos provinciales, sobre todo los municipios y las juntas parroquiales, por ejemplo, asuman realmente sus competencias. Un segundo elemento que es hablar más de desarrollo urbano. El Ecuador es fundamentalmente un país urbano. Si uno toma los datos del censo, hace ciertas correcciones, ciertos ajustes, estamos hablando que cerca del 75% de la población ecuatoriana ya habita en zonas urbanas. Los problemas futuros del Ecuador van a ser urbanos, congestión, uso de la energía, temas de vivienda, etcétera. Y el tercer elemento, las relaciones campo-ciudad. Estos tres elementos, descentralización, desarrollo urbano, relaciones campo-ciudad, creo que son los fundamentales para hablar dentro de un esquema o cuando nos queremos referir a desarrollo territorial. Gracias, Diego. Voy donde Santiago Basabe y de pronto yo le agregaría, con tu permiso, Diego, ustedes son los expertos, un cuarto elemento, la desconcentración, por cierto. Y ahí hay que establecer una diferencia entre descentralización y desconcentración. Descentralización es aquello que se transfiere a los municipios con competencias y recursos, y desconcentración es parte del mismo gobierno central a las distintas zonas locales o territoriales. Bueno, Santiago, comenzamos contigo. Gracias, Carlos, a los colegas. Muchas gracias por la invitación y un saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, yo creo que este tema del desarrollo territorial, de la descentralización, de la desconcentración pasa por una cuestión financiera, una cuestión administrativa, pero me parece que un eje clave que ha sido poco discutido, poco analizado, es el tema de la política en estricto sentido. Es decir, si bien podemos tener una modificación normativa, reglamentaria a nivel constitucional, a nivel legal, si podemos tener una política en términos financieros para aflojar la llave desde el centro y girarla hacia las localidades, hacia las provincias, las ciudades, los cantones, dependiendo de la circunscripción territorial a la que nos refiramos, hay un elemento de fondo que es quiénes son los actores políticos que van a manejar la política desde lo seccional. Y creo que ahí el país no ha seguido la misma rapidez con la que se han dado cambios en lo administrativo, financiero y en lo legal, no ha seguido en lo político. Y ahí yo pongo solamente para la discusión eventualmente posterior en el programa dos elementos que son claves. Primero, hay que reformar el sistema electoral en términos de listas cerradas. Ahora mismo tenemos una combinación explosiva en términos políticos, que es tener listas abiertas y al mismo tiempo tener la posibilidad de movimientos provinciales o seccionales. Entonces, el primer elemento es lista cerrada, es decir, que la población pueda elegir por un partido político, en plancha, el voto en plancha que se llama, pero que no sea facultativo como es ahora, sino que sea obligatorio, que ese esté el establecimiento legal, porque esto conduce fundamentalmente a reducir los cacicazgos seccionales, que me parece es uno de los problemas de fondo. Y el segundo, que está muy vinculado con esto, es generar una política en términos electorales nuevamente y partidistas esencialmente, que proteja, precautele e incentive la generación de partidos políticos de orden nacional. Sebastián. Gracias, Carlos, por la invitación. Primero, un gusto estar aquí y poderme dirigir a todas las personas que nos escuchan en todo el país y supongo que igual afuera a través de internet y redes sociales. Bueno, Carlos, permítame un poco comentar lo que ha dicho ya Diego, igualmente usted y Santiago, en el sentido de que, bueno, cuáles son los desafíos que se le presentan al nuevo gobierno o se le presentan al país en los próximos años, principalmente a nivel de desarrollo territorial y de desarrollo local. Yo creo que un poco siguiendo la línea de reflexión, de análisis que ha hecho Diego, de que es importante tomar en cuenta y destacar los aspectos de la descentralización, del tema del desarrollo urbano y también de esta relación campo-ciudad. Y un poco añadiría dos elementos más. El uno que usted ha comentado, el de la desconcentración, y también un tema que es fundamental, importante, que es el de la autonomía, que justamente en estos últimos años, yo diría que un poco de acuerdo a la dinámica política, por ejemplo, tenemos un liderazgo importante de Correa en estos 10 últimos años, que creo que incluso ese liderazgo nacional ha colapsado los liderazgos locales. Y si es que antes un poco teníamos esas quejas desde lo local, de que un poco no avanzábamos en el país porque de alguna manera el centralismo no nos permitía avanzar, vimos que también antes de la época del correísmo, teníamos que había alcaldes
alcaldes que un poco protestaban, alzaban la voz, hacían movilizaciones para pedir un poco más del tema de la autonomía. Creo que ese tema se ha ido perdiendo un poco de perfil, y no solamente por el liderazgo de Correa, sino por el propio liderazgo de los alcaldes y autoridades locales. E incluso podría ir un poco más allá. No solo se le puede echar un poco la culpa a las autoridades locales que un poco han agachado la cabeza frente al liderazgo de Correa a nivel nacional, sino que también han perdido un poco ese perfil de liderazgo, e incluso hasta la misma ciudadanía se ha dejado un poco, digamos, no sé si sobrepasar y un poco dejar en manos digamos, de un presidente, de un líder fuerte, pero no creo yo que la misma ciudadanía ha sido consciente o ha tomado conciencia de la capacidad y posibilidad que tiene de movilizada a nivel local, exigir cambios en lo local y también en lo nacional. La autonomía, ¿qué tanto puede incidir para ese desarrollo local, territorial, regional, por un lado, cuando hay demasiadas asimetrías? Es decir, esa fiebre de cantonización nos hizo mucho daño, por un lado, y por otro lado, a partir de ¿qué ejes comenzamos a estructurar una autonomía para que los cantones pequeños también tengan las mismas posibilidades que los cantones o las ciudades medianas o grandes? Diego. Hay que estar claro que lo que estamos hablando es de un desarrollo de todas las regiones del país de una manera equilibrada, es lo que nos interesa. Habiendo dicho eso, este no es un problema solamente de Ecuador. Por ejemplo, ese es un problema que a nivel de la Unión Europea se lo ha tratado inclusive con una política pública muy activa, es decir, con acciones, en este caso de la Unión Europea, o por ejemplo con la existencia de fondos de cohesión que se denominan para equilibrar el desarrollo de los diferentes territorios. Entonces, si es que nosotros estamos hablando de un tema estructural, estamos hablando de un tema que supera a los gobiernos, y yo creo que eso es lo importante. No olvidemos que, por ejemplo, dentro de los territorios, una de las estructuras políticas más importantes son los municipios, y los municipios anteceden a la constitución misma del Estado, de la República del Ecuador, son anteriores los municipios a la República. Entonces, por eso es que yo insisto en estos tres elementos, y creo que se ha aportado mucho en ese sentido, de nuestro futuro urbano. Es decir, más del 80% de la energía que se consume en nuestro país está o se la consume en las ciudades. La mayor cantidad de contaminación, de emisión de gases, por ejemplo, de invernadero, está en las ciudades. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar la productividad de las ciudades, de los territorios, considerando ciudad, región, ciudad, territorio, y obviamente tener menores condiciones de desigualdad. Es decir, esta triple aproximación al desarrollo, una aproximación social, una aproximación económica y una aproximación ambiental. Pero terminemos con el tema de la autonomía. Tú hablabas de un cacicazgo, hablabas de una política clientelar, hablabas de una necesidad de generar una gran corresponsabilidad, pero resulta que termina siendo un negocio, utilizando la palabra metafóricamente, para la política local, para la política territorial, mantener el statu quo. Pero aquí no se trata de mantener el statu quo, se trata de comenzar a generar esa gran corresponsabilidad en lo que decía Sebastián, es decir, ser constructores del propio desarrollo de cada localidad. Pero las asimetrías son una realidad. Sí, yo creo que la discusión es interesante porque vincula cuestiones de descentralización en términos territoriales con cuestiones económicas que bien se han planteado acá, con cuestiones de orden político que también se ha mencionado. Pero hay una cosa que es, al menos viendo el país al día de hoy, y esto no necesariamente es solo caso del Ecuador, que hay una relación de dependencia de los gobiernos seccionales del alcalde o el prefecto respecto al gobierno central. Siendo el gobierno central X, Y o Z del color que fuere, y siendo los alcaldes y prefectos del color que fuere, básicamente por una idea que es clave: quien abre la llave de los recursos económicos es el gobierno central. Y al alcalde de mi ciudad o al prefecto de mi provincia le interesa hacer la obra pública que mi ciudad necesita, o que yo como actor político necesito. Y eso indefectiblemente me lleva a tener una vinculación respecto al presidente de turno. Perdóname que te interrumpa, no solo una vinculación, sino también una deficiencia desde lo local, porque vas a depender solo del gobierno central. Absolutamente. Es un círculo vicioso que está ahí presente, porque la otra opción es, poniéndonos muy normativos, yo soy autónomo y pongo una distancia férrea respecto al gobierno central. El ministro de Finanzas no me entrega recursos, y en la ciudad a la gente no le importa la lógica o la discusión o el intercambio o la negociación política. A la gente de mi ciudad le interesa el alcantarizado. Pero Santiago, y eso está esperando. Veamos, por ejemplo, un caso que tal vez no sé si podría ser atípico, y es el caso, por ejemplo, de Guayaquil. El alcalde de Guayaquil, que tiene una distinta, digamos, tendencia política e incluso una posición
de oposición frente al gobierno, diríamos que a la final un poco el alcalde Nebot, si no sería porque si no agachara la cabeza no hubiera recibido recursos. Y uno más bien podría ver más bien todo lo contrario en el caso de Guayaquil, un alcalde que hace oposición al gobierno, que reclama el tema de la autonomía y que pese a tener una posición un poco de confrontación y antagónica con el gobierno, hace su gestión local. Entonces, cierto es, y creo que también una gran parte de alcaldes en el país han tomado una posición mucho más cómoda, es decir, no polemizar con el presidente de la República, no polemizar con el gobierno central para que no me corten un poco los recursos, pero creo que hasta cierto punto lo que sí falta, y ha faltado, Carlos, y eso yo un poco reclamo, falta liderazgo a nivel local. Yo no veo líderes actuales. Y agregarle un poquito más el chimichurri a esta discusión. Claro. Es que el presidente, y con el liderazgo fuerte del presidente Correa, ha terminado siendo alcalde de muchas ciudades. Claro. Pero ese no es un fenómeno nuevo. Y no es de Correa, exacto. Sí, no, pero es un ejemplo. O sea, sí, pero es que estos temas hay una codependencia. Pero que estos temas hay que verlos de alguna manera en clave histórica. Es decir, no nos olvidemos, Simón Bolívar en algún momento decretó la eliminación de los municipios. Es decir, esto no, el hecho de que, pero claro, el hecho de que el gobierno central, para fortalecer el Estado Nacional, lo que tiene que hacer es suprimir esos calcicazgos locales, esos intentos de mayor protagonismo local. Eso es una constante en la historia de la República. Mi tema siempre es hacia futuro. Es decir, estamos claros sobre el pasado, pero los colegas lo han dicho, Santiago, Sebastián lo han dicho. Los mayores centralistas de la República son los alcaldes. Sí, pero en parte. Es decir, y esto vinculado con lo que comentaban los dos, Guayaquil es absolutamente atípico, es la ciudad del país, la ciudad más grande, con el mayor desarrollo económico, con una cantidad de elementos de juicio en lo social y en lo económico fundamentalmente, que yo me atrevería a decir, quizás estoy exagerando un poco, que el 80% de ciudades del país no los tienen. Pero que le da su peso específico. Pero que le da un peso enorme. O sea, si tú comparas Guayaquil con cantones de una provincia tan deprimida en términos económicos como Cañar, por ejemplo. Entonces, el alcalde de Cañar, y esto está vinculado con la otra discusión, el alcalde de Cañar puede tener mucho, de alguno de los cantones de Cañar, por ejemplo, podría tener mucho interés en generar recursos propios. Podría tener mucho interés en depender menos del Ejecutivo, de hacer menos antesala y de tener una posición menos condescendiente con el presidente, cualquiera que sea. Pero no tiene mecanismos a su alcance, no tiene herramientas para poder generar una mayor autonomía desde lo financiero. Perdón. Es que si existe la posibilidad, por ejemplo, de hacer mancomunidades y consorcios, pero yo estoy de acuerdo, porque nuestro COTAD, nuestra ley, establece las mismas competencias y responsabilidades, dado que Guayaquil no es distrito metropolitano, para Guayaquil, un cantón que tiene 2.2 millones, 2.4 millones de personas, y para con Paulo VI, que tiene 3.000 personas, o San Juan Bosco. Entonces, ¿cómo hacemos para que efectivamente esas competencias que sobre la ley están exactamente iguales para todas, realmente en los municipios de menor población existe esta unión de fuerzas? ¿Por qué cada municipio debe tener un sistema de agua potable independiente, solamente para ellos? Un sistema de recolección de residuos sólidos únicamente para ellos. Cuando realmente lo que pueden hacer es mancomunar. Pero el tema es por qué no funciona. A ver, yo creo que en ciertos temas está funcionando, porque a veces normalmente tendemos a ver los lados negativos y sí hay experiencias positivas. Por ejemplo, en el tema tránsito y transporte, las mancomunidades de tránsito y transporte están marcando un hito interesante, yo diría. Es una competencia que se descentralizó, que realmente se transfirió, como sabemos, a los municipios hace poco tiempo, pero las tradicionales, agua potable, fíjense, agua potable, el tema de Esmeraldas, el hecho de que haya intervenido el gobierno central con $140 millones, me parece que es, para dotar de agua potable a Esmeraldas, a Río Verde, a Atacames, es una clamorosa demostración de la ineficiencia de los gobiernos locales. En el caso de Esmeraldas en los años anteriores, ahora claramente están mejorando la situación, pero en los años anteriores, ¿cómo es posible que ni siquiera la provisión básica del servicio de agua potable haya sido posible? Sebastián, ¿quieres agregar algo? Sí, yo creo que son varios elementos. O sea, en primer lugar, son temas que tienen que ver ya con una norma jurídica que funcione o no. Yo creo que la norma que tenemos es un gran avance. Por ejemplo, el hecho que ahora tengamos este Código Orgánico de Organización Territorial que rige para todo lo que son municipios y demás. Pero creo que ahora, en base de la experiencia de estos 10 últimos años, es necesario la posibilidad de que se pueda revisar en ciertos aspectos para potenciar el desarrollo local, el desarrollo territorial. Creo que en ese sentido, por ejemplo, miren, yo que un poco he estado
estado trabajando ya cerca de 8 años asesorando y capacitando autoridades locales. En muchas ocasiones yo he hablado con alcaldes y me dicen, mire, yo tengo el COTAD y en el COTAD no tengo como competencia el tema del desarrollo económico. Sí, tengo en la parte de funciones algo que se habla del tema económico, pero no tengo esa competencia. Solamente a mí, digamos, de acuerdo a la ley, yo puedo actuar, mire, en temas de ocupación del suelo, planificación, alcantarillado, tránsito y transporte, pero no puedo más. Entonces, creo que en ciertos aspectos, en base un poco de la experiencia de estos 10 años, se podría trabajar en esto. Pero ahí no hay una comodidad también de las autoridades locales, porque, por ejemplo, la provincia de Tungurahua tampoco tiene esas... eso también rige para la provincia de Tungurahua, pero sin embargo, ellos han sabido implementar un plan de desarrollo local, territorial, con articulación pública y privada. Exacto. Entonces, no es solamente un tema jurídico o legal. Yo creo que ahí entran aspectos, por ejemplo, que en un principio mencionaba Santiago, que tiene que ver con el tema de la estructura del sistema, digamos, de partidos, del tema de electoral, liderazgo. Claro. Sí, pero yo creo que fundamentalmente un tema que está fallando a nivel local es un tema de liderazgo a nivel local. El programa Palabra Suelta fue dedicado el pasado miércoles a tratar el papel de la mujer en la sociedad ecuatoriana. María Auxiliadora Valladares, Sofía Argüello y María Isabel Ceballos fueron las invitadas de Javier Lazo. Palabra Suelta. Reflexionar más y más profundamente sobre el tema de la mujer en una sociedad como la nuestra. ¿Por qué en otros contextos parecería ser que se avanza más en la reflexión de los problemas de cómo enfrentamos el tema de la mujer? ¿Por qué parecería ser que en el Ecuador esa marcha está un poco lenta, a pesar de la decidida participación de muchas mujeres luchadoras, talentosas, que crean desde su arte, que reflexionan desde su academia? Así que empiezo por presentar a María Auxiliadora Valladares. Ella es una mujer poeta de Guayaquil, y también está con nosotros Sofía Argüello. Sofía también viene de la academia, ella es quiteña, está vinculada a Flaxo, hizo su doctorado en sociología en el Colegio de México. María Isabel Ceballos también está aquí en esta entrega de Palabra Suelta, comunicadora, hace asesoría en comunicación estratégica, quizá usted la ubique, fue aquí presentadora de noticias, tenía programas también de opinión, de entrevistas acá en la televisión pública. Bienvenida también, María Isabel. ¿El piropo per se es malo? Tú como mujer. Mira, yo creo que aquí también hay como controversias particulares. Para mí como mujer y como también como socióloga y feminista no es malo per se. Ajá. Porque también hay que entender, ¿no es cierto?, el contexto, cómo se lo lanza, quién lo lanza, etcétera, etcétera. Entonces aquí también ha habido a veces una serie de hipersatanización del piropo. Ajá. Y yo creo que no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando nos dijo perlas, las 3 perlas, a mí me sacó una sonrisa, a todos nos sacó una sonrisa. Sí. Entonces es como... Es un contexto, sí, ¿no? Es un contexto. Pero cuando estás caminando, claro, vas por la ciudad, sí, estás abstraída, estás tú y tú, y de repente te sueltan algo que te perturba de todas maneras. Digo, en ese contexto, ¿qué pasa con el piropo? Sí, o sea, sí hay como contextos, efectivamente, y esto tiene mucha importancia porque a partir de esta noción del piropo en el espacio público también se tiene que reflexionar qué pasa con el acoso que uno vive en el espacio público, ¿no? O sea, desde el piropo, incluso desde la mirada, porque uno pasa por la calle caminando y hay miradas que no necesitan decirte nada. También el tema de cómo interaccionas, por ejemplo, en los servicios de transporte, etcétera, etcétera. Entonces, creo que, claro, ahí hay que también otra vez volver a pensar en que estos pequeños espacios, por sutiles que puedan parecer, sí se manifiestan como formas de violencia. Qué además, difícil que es esa cotidianidad, sí, para ustedes las mujeres. Sí, es muy difícil, eso yo te digo así como aquí en el contexto nos saca la sonrisa, pero en el espacio cotidiano es violento. Y a veces, claro, nos dicen, no son las feminazis, ya están exagerando, etcétera, sí, etcétera. Pero una cosa es decir, otra cosa es vivir esa violencia cotidiana que granito a granito se va acumulando
y sí se manifiesta de formas bastante drásticas que, como alguien también decía ahí, o como estábamos aquí discutiendo, va naturalizando la violencia. O sea, a partir del pequeño piropo, de la mirada, del acoso, el acoso en el bus, etcétera, etcétera, se naturaliza la violencia y se toma como si fuese normal. Sí. Entonces, creo que eso también es es un punto importante. Es terrible tener que manejar esas estadísticas, ¿no? Del altísimo porcentaje de mujeres que de alguna u otra manera han sido violentadas. Sí, es como, yo te digo, es como difícil, por ejemplo, yo siempre también en esto, cuando me preguntaste, estoy yo no de acuerdo del piropo, yo me acuerdo que yo estaba muy en contra, por ejemplo, de que se hagan servicios de transporte diferenciados, hasta que llegué a la Ciudad de México y entendí que era importante que haya un servicio de transporte diferenciado. Ahí los tienen taxis especiales, ¿no? Claro, tienes taxis especiales, tienes vagones del metro que en distintas horas, sobre todo pico, solo son para mujeres, tienes servicio de metrobús que también es solo para mujeres, cierto tipo de vagones. Entonces, cuando uno vive cotidianamente la violencia, a veces logra incluso entender la política pública. Y la agradeces. Claro, y agradeces, porque dices, no, lo importante es que no hayan prácticas culturales machistas. Pero eso no soluciona que efectivamente todos los días tienes que subirte a un bus y que vas a ser violentada. Entonces, creo que también esto otra vez es volver al tema de la reproducción de estas dinámicas de desigualdad, de exclusión, de violencia cotidianas, que también a veces se pasan por alto y se naturalizan a un nivel extremo, que a veces también creo que este es un espacio para decir que da miedo la forma en la que solemos naturalizar este tipo de violencia. Claro, tienes un trabajo maravilloso, todos creados en un abrir y cerrar de ojos, reflexión sobre el mundo poético de la poeta peruana Blanca Varela. Correcto. O sea, es inevitable que hablemos de poesía contigo. Sí, esa fue mi tesis de maestría que eventualmente se publicó como libro. Y sí, me metí de lleno a trabajar la obra completa de Varela en ese momento. Esto ya fue hace unos, no sé, 9 años ya, qué locura cómo pasa el tiempo. El libro no se publicó sino hasta el 2015. El Centro de Publicaciones de la Católica aquí en Quito abrió una línea editorial para publicar justamente tesis de estudiantes graduados y bueno, se abrió esa línea con este libro sobre Varela. Que es para mí no sé si César Vallejo es el más importante escritor o poeta peruano de la primera mitad del siglo XX, para mí Varela es la más importante escritora peruana de la segunda mitad del XX. Peruana dices, no peruana. De la región, ¿no? Solo... Bueno, y de la región segura está entre las más importantes, ¿no? Pero es difícil decir que es la más importante, ¿no? Pero has mencionado a 2 peruanos, qué potentes, ¿no? Sí, absolutamente. La poesía peruana me parece que en la región andina es probablemente la más, no solo la más prolífica, o sea, no quiero de ninguna forma, digamos, menospreciar las expresiones poéticas ecuatorianas o bolivianas que también son maravillosas y potentes, pero me parece que en Perú hay un trabajo particular con la poesía, ¿no? Por eso es que hay tantos nombres tan importantes, ¿no? Como los que he mencionado, ahora mismo Montalbetti, por ejemplo. Yo trabajo en mi tesis de doctorado a otro peruano que se llama José Watanabe, ¿no? Entonces son poetas con una potencia y una capacidad para trabajar la imagen que es asombrosa, ¿no? Paola Serrano, desde la ciudad de Quito. Buenas noches. Adelante, por favor. ¿Cómo está? A propósito de lo que respondía una de las entrevistadas, nos decía que se le sigue otorgando ese rol a la madre de estar dentro del hogar. Y bueno, yo creo que también es importante referirnos a históricamente el menosprecio que se ha tenido al padre, ya que en muchos casos, por ejemplo, en un caso judicial, el padre rara vez se le dará una custodia, es un ejemplo, porque siempre yo creo que se les ha visto como apartados y viéndolos más como que un aporte económico. Eso también sería una forma de machismo y yo digo, lo digo porque creo que es importante concientizar que ese machismo y violencia también los hombres lo viven, obviamente tal vez en otro grado. Por ello creo que es importante que esos espacios de lucha también sean integrados los hombres y ellos también se integren. Gracias. A usted.
Marisabel, ¿qué comentas de lo que acabas de escuchar? Es una temática súper densa y me encanta la posibilidad de que acá está Sofía. En redes sociales hemos compartido unas visiones con ciertos tintes diferenciados desde nuestras perspectivas sobre la temática, por ejemplo, de tenencia compartida, del asunto de las pensiones compartidas y de otros temas que desde el ámbito de los estudios de género puede haber una, digamos, visión muy clara. Pero de pronto, desde la práctica, podemos observar muchas injusticias que, por ejemplo, sobre los padres sí ha llegado a afectar con una legislación determinada que de pronto está favoreciendo a ciertas personas y desfavoreciendo a otras, incluso en detrimento del propio niño, ¿no? El niño quizá, sí, por supuesto, necesita la dotación de los recursos para su educación, su alimentación, pero también necesita de su amor. Y de allí que hay una discusión mucho más amplia que de pronto debería atreverse a intentar el Ecuador sobre este tipo de temáticas. Creo que está más allá de lo que, digamos, calienta las sábanas en el espacio muy de academia o muy de lo legislativo, muy de lo político. Creo que hay que escuchar muchas más historias de lo que está pasando para entender bien hacia dónde deberíamos atender con soluciones. Estoy plenamente de acuerdo con la amiga. En algunos casos sí, los hijos han sido tomados como negocio de algunas personas, no quiero decir madres, mujeres, porque no es por ser mujeres que ocurre. A veces ciertas injusticias se están corrigiendo con otras, pero hay una dinámica que hay que atreverse a hablarla, a desnudarla. Digo, más allá de la propia concepción muy de género. Pero también quería, perdona si es que me atraso, me regreso otra vez al tema de la violencia a la cual estamos muy expuestas y sobre todo las niñas. Hubo un ejercicio muy interesante en algún país de Europa en donde cubrieron de algodón de azúcar a un hombre y lo pusieron en un espacio público para que todos tomen de él un poco de ese algodón y que pueda sentir de qué manera se siente la mujer cuando camina al ser pues un atractivo, un dulce para todos, de los cuales solamente se puede pues degustar, ¿verdad? Esto en términos ya de la estructura social, del tipo de conformación que las industrias culturales mismos están imponiendo. Por ejemplo, cuando hablamos de telenovelas como Las Prepago, Sin Tetas No Hay Paraíso, esta de Las Infames, por ejemplo, de cómo la forma, digamos, simplemente seductora del cuerpo femenino es la única entrada hacia el poder, ya constriña una mirada social contra las mujeres, y creo que se parte de todo este tipo de pilares para la violencia, o sea, para violentar a las mujeres. Eso un poco para matizar lo que habíamos dicho. Es verdad, porque cuando una mujer tiene mucho poder desde esa visión machista, ¿qué habrá hecho esa mujer para llegar a tener tanto poder? Si pasa con un hombre no hay esa reflexión. Revisamos la actualidad internacional. Argentina fue escenario de multitudinarias protestas en rechazo a un polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia, conocido como el 2x1, que benefició a Luis Muiña, un represor de la última dictadura en ese país. Muiña fue condenado a 13 años de cárcel tras su detención en 2013, pero ya se encontraba en goce de libertad provisional, una vez que cumplió 2/3 de su condena el año pasado. Hay sospechas en la sociedad argentina de que el gobierno de Mauricio Macri pudo haber intervenido en la decisión de la Corte de dar paso al beneficio. Cuando se trata de desaparición forzada de personas, como son la mayoría de los casos de las víctimas de nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros familiares, es un delito continuo, porque ninguno de ellos ha sido aparecido, ninguno de ellos ha esclarecido su situación y por lo tanto no puede haber ni prescripción alguna, ni beneficio alguno para aquellos que se determinó que fueron parte del plan criminal y de la maquinaria de la muerte que instaló el terrorismo de Estado en la Argentina. El reconocido cantautor León Gieco protagonizó un hecho anecdótico el día de la protesta. No alcanzó a llegar al sitio donde tenía programado interpretar sus temas y optó por hacerlo en un estacionamiento situado a algunas cuadras del sitio de concentración en la Plaza de Mayo. Allí tocó su célebre tema La Memoria.
Su video, publicado en Facebook, alcanzó en apenas 2 días más de 1 millón de reproducciones. Yo soy León Gieco. Tenía previsto tocar con Estela y las madres en el escenario de la plaza, pero caminamos 15 o 20 cuadras y no pudimos llegar nunca. Así que me voy a sacar todo, y menos mal que no vinieron los micros con los choripanes, ¿no? Porque si no hubiese sido mucho peor. Así que decidí la canción, quedé con ganas de cantar para ellas, hacer un video en la playa de estacionamiento de regreso. Para vos, Estela, para ustedes, madres, esta canción. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Con esta información que nos llena de optimismo, finalizamos esta entrega. Agradecemos como siempre a las personas que nos siguen en todos los rincones del Ecuador y en otros lugares del mundo a través de nuestro sitio web www.mediospublicos.es y además en el canal de YouTube de Ecuador TV. Nos encontramos aquí en 8 días con las voces de la semana. Será hasta entonces.